Hola, es un placer estar aquí compartiendo el tema sobre el efecto de la tasa de inflación total y de inflación subyacente sobre el consumo en el Perú durante el periodo 2003-2023. Integramos este grupo: Nicole Cris, Francis Alexis, Kate Paulina, mi persona, yo, y Catherine Malena. La parte introductoria. Entre los años 2003 y 2023, la dinámica económica de Perú se vio influenciada por el cambio de las tasas de inflación total y subyacente, las cuales tuvieron una incidencia directa en la tendencia de consumo. La inflación subyacente, al omitir los costos fluctuantes de alimentos frescos y energéticos, ofrecen un indicador más constante de la inflación y repercusión en el consumo prolongado. Además, el Banco Central de Reserva del Perú se ha caracterizado la inflación en tres segmentos, que es la inflación subyacente, la inflación por demanda y las perturbaciones. La inflación subyacente sería la inflación persistente sin la precisión de la demanda y perturbación, lo que sugiere que es un estimador fiable del patrón de consumo a largo alcance. Bien, vamos al punto de planteamiento del problema. El planteamiento del problema: estudiar la tasa de inflación total y inflación subyacente, índice del consumo en el Perú entre los años 2003 y 2023. Reviste una importancia crucial. El consumo constituye un pilar fundamental de la economía y entender cómo la inflación influye en las decisiones de comprar y diseñar las políticas monetarias y fiscales eficientes. Si se descubre una conexión significativa entre la inflación subyacente y el consumo, y quienes están a cargo de formular políticas pueden adaptar sus estrategias para estabilizar la economía y promover un crecimiento sostenible. Eh, Doy paso a mi compañera, Cris. Bueno, ahora seguimos con la formulación del problema general, que es cuál es el efecto de la inflación sobre el consumo en el Perú durante el periodo 2003 y 2023. Asimismo, tenemos la formulación de los problemas específicos, que son dos. El primero es cuál es el efecto de la tasa de inflación total sobre el consumo en el Perú durante el periodo 2003 y 2023, y cuál es el efecto de la tasa de inflación subyacente sobre el consumo en el periodo durante estos periodos mencionados. Ahora, respecto a los objetivos de la investigación, tenemos el objetivo general de la investigación, que es analizar el efecto de la inflación sobre el consumo en el Perú durante los periodos ya mencionados. Asimismo, los objetivos específicos de la investigación, que son determinar el efecto de la tasa de inflación total sobre el consumo durante los periodos y determinar el efecto de la tasa de inflación subyacente sobre el consumo durante estos mismos. Justificación de la investigación. Bueno, el consumo es un pilar fundamental en la economía, y comprender cómo la inflación influye en las decisiones de compra es vital para diseñar políticas monetarias fiscales y efectivas. Además, mantener la estabilidad de los precios es un objetivo primordial de la política económica. Si la inflación subyacente impacta considerablemente en el consumo, entender esta relación puede ayudar a quienes toman decisiones políticas a prevenir desequilibrios económicos y mantener la estabilidad macroeconómica. Si la inflación subyacente reduce el poder adquisitivo y por ende el consumo de los hogares, esto puede tener repercusiones negativas para el bienestar general de la población. Le doy pase a mi compañera, Katia. Ok, continuamos con el marco teórico. En esta parte vamos a revisar principalmente qué modelo estamos usando para poder relacionar cómo afecta al consumo la inflación. En este caso usamos el modelo intertemporal, el cual hace referencia a que el consumo se da en dos periodos. Los individuos consumen en un periodo 1 y en un periodo 2. Como vemos, ahí tenemos la primera ecuación de la restricción presupuestaria en la ecuación 1, donde nos dicen que el ingreso 1 es igual al consumo 1 más B1. B1 representa el ahorro. Tenemos la recta presupuestaria del periodo 2, donde tenemos el consumo 2 y el ingreso 2 más la rentabilidad por el ahorro, ¿no? Tu ahorro es, se rentabiliza de un periodo hacia otro. Después
Para poder hallar la ecuación de la recta presupuestaria intertemporal, despejamos el ahorro 1 y lo reemplazamos en la ecuación 2, ya que el ahorro es quien une tanto el periodo 1 y el periodo 2, las dos rectas. Y obtenemos el resultado que se encuentra en la ecuación 3, que es el ingreso en el presente es igual a tu consumo en el presente. Y hace referencia a que los individuos toman en cuenta el ingreso que van a tener en el periodo 2 para poder consumir en el presente. Luego continuamos con la inflación. La inflación la mostramos en la ecuación 4. Esa es la inflación total. Y la inflación subyacente, la cual le quita los siguientes productos: alimentos y energía en general, como observamos en esta lista. Y le voy a dar paso a mi compañera. Ok, ahora vamos a explicar el vínculo entre las variables estudiadas, en este caso, la inflación total y subyacente con el consumo intertemporal. Eh, para ello, vamos a explicar cómo se relacionan teóricamente esas dos variables. Y según Mankiw y Blanchard, ambos nos dicen que los salarios reales son los que realmente les importan a los agentes económicos, ya que estos miden la capacidad de compra de cada agente en la población. Entonces, por ejemplo, W entre P, que es W es tu salario nominal, y P son los precios que hay en la economía. Si se incrementa, entonces tu capacidad real de adquirir los servicios o los bienes de consumo va a disminuir, ¿no? Para ello, también hemos analizado un caso matemático en el cual hemos utilizado el consumo intertemporal que fue explicado por mi compañera anterior, y hemos añadido lo que son precios para poder analizar su relación con la inflación. Para ello está las dos restricciones del primer periodo y del segundo periodo, en el cual P1 son los precios del consumo de la renta y B1 es el ahorro. Sí, más agüita. Después de ello, hallamos la recta presupuestaria general, del cual la dividimos entre P1 para hallar la relación de la inflación. En este caso, 1 más la inflación va a ser igual a todas las variables a toda la variable dividida entre P2 y P1. Esa es la tasa de inflación, y se obtiene finalmente la restricción presupuestaria de la ecuación número 9. A ello maximizamos una función de utilidad sujeta a esta recta presupuestaria que hemos hallado, y planteamos un lagrangiano que, después de optimizar, igualando los lambdas y despejando el consumo 2, reemplazando después en la recta presupuestaria, eh, obtenemos lo que es el consumo en el primer periodo, el cual nos muestra una relación con la tasa de inflación negativa, ya que si, por ejemplo, la tasa de inflación empieza a subir, va a disminuir nuestro consumo, ¿no? La ecuación nos muestra que tiene una relación negativa con respecto a la renta en el segundo periodo, que va disminuyendo. Y pues como consecuencia también va disminuyendo el consumo. Ahora le doy paso a mi amiga para que eh, presente el contexto de la investigación. Continuando con el contexto, podemos ver que, según los datos que nos presenta el INEI, el Perú llega a presentar también un buen crecimiento económico desde el 2003 hasta el 2019, siendo un promedio anual de 4.8%. Son en los siguientes años que se da el problema de la pandemia de COVID-2019, la cual generó grandes efectos negativos, como lo es la inflación, que se vio un gran incremento, también el alza de precios, mostrándonos así un IPC mayor, lo cual perjudicó también la adquisición de bienes y servicios por parte de las personas, pues podían consumir menos cantidades. Esto también se vio afectada por el desempleo, fue un factor importante. La gente ya no tenía los mismos ingresos y también empezaron a utilizar sus ahorros.
Sin embargo, pese a todas estas consecuencias negativas, se, se aplicó lo que fue el, continuando con se vieron cosas a partir del año 2022 es donde se da la reactivación económica y podemos ver un incremento tanto para del PBI, pasando de 13,30% y también en 2,7% para el 2022, viendo todo esto por el aumento del consumo. Ahora veremos tres gráficos donde nos muestran el índice de precios, subyacente y también lo que es el consumo. Según lo que nos muestra este gráfico, para el año 2000, se ve que en el año 2022 tiene una inflación al 8,56%, en el cual se destaca lo de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, y también se vio otro incremento en 5 precios, a diferencia del 2023, que la inflación fue de 3,41%, se ve que este fue disminuyendo. Y en el 2022, como se comentó hace poco, fue que se empieza lo de la reactivación económica. Continuando con el gráfico del IPC sin alimentos y energía, conocido también como IPC subyacente, se ve que hay un incremento grande en el 2022, en el cual se ve que la inflación pasa de ser de 4,95% a 5,71%, pero ya para fines del 2023 se ve que cae, mostrándonos un resultado en la inflación subyacente de 3,09%. Esto destaca en el Perú entre los países tanto de la región como de los desarrollados que presentan que presentan este tipo de inflación más bajo. Y según estos resultados, se pronostica que el Perú pueda destacar como el primer país de la región que presenta disminución tanto en la inflación total como en la inflación subyacente dentro de su rango medio. Continuando, por último, tenemos a lo que es el consumo, en el cual se le ve un incremento casi continuo, solo que se ve un leve efecto por el tema de la pandemia, que se tuvo repercusiones y se hizo una disminución. Sin embargo, el gobierno empezó a aplicar nuevas soluciones, como otorgar bonos a las familias, tanto de que se consideraban hogares de pobreza como pobreza extrema. Pero de ahí continuó con un constante crecimiento. Le doy pase a mi compañero. Ya, con respecto a la hipótesis general, ¿no? Se prevé que un aumento en las tasas de inflación total y subyacente tenga un efecto negativo en el consumo en Perú entre los años 2003 y 2023. Esto se debe a la idea de que la inflación reduce el poder adquisitivo de los consumidores, restringiendo así su capacidad para adquirir bienes y servicios. Asimismo, tenemos nuestras hipótesis específicas, que son el efecto de una tasa de inflación total alta sobre el consumo es negativo en el Perú durante el periodo 2003 y 2023. Y el efecto de una tasa de inflación subyacente alta sobre el consumo es negativo en el Perú durante los periodos ya mencionados. Tenemos lo que es la justificación de estas hipótesis específicas mencionadas, lo cual son una alta tasa de inflación puede desestabilizar la confianza del consumidor en la estabilidad económica a largo plazo, ¿no? Esto hace que el costo de endeudamiento sea más alto, lo que se desalienta a los consumidores a tomar préstamos para financiar sus compras, lo que a su vez reduce el consumo. La inflación subyacente también se refiere a la variación de los precios excluyendo los alimentos y la energía, que son volátiles. Si esta tasa es alta, los precios de bienes y servicios esenciales para el consumo diario pueden aumentar, lo que reduce el poder adquisitivo de los consumidores, ¿no? Esto lleva a una disminución en la capacidad de compra y por lo tanto en el consumo. Ahora le doy pase a mi compañero. Ok. Ahora vamos a seguir con la evidencia empírica, en el cual vamos a presentar la relación de las variables con datos estadísticos que hemos extraído del BCR y también del INEI. A la recta, ya.
se puede ver en los índices de precios que la inflación ha tenido un comportamiento fluctuante durante el periodo 2003 a 2023 y que en el 2022, llegando al 2022, hubo una subida de la inflación, llegando hasta un punto de 9,33%. Y a partir de ello también se analizó lo que es el consumo, en el cual en ese periodo también tuvo fluctuaciones, pero el consumo en general tiene un comportamiento creciente en el tiempo, justo en esos años. Y se ha visto pues que el consumo ha ido aumentando y disminuyendo, pero en general aumentando. En cambio, la tasa de inflación a partir del 2022, a partir del segundo trimestre del 2022, ha ido disminuyendo paulatinamente. Es lo que se observa en relación a a la tasa de inflación, en el cual pues en los periodos posteriores ya fue disminuyendo y que igual el consumo siempre ha tenido estas fluctuaciones hasta a finales del 2023. Continuando con el índice de precios en alimentos y energía, también conocido como IPC subyacente, se presenta que a lo largo de los 20 años presentó una variación constante, pero se ve dos incrementos tanto en el año 2008 y también en el 2022. Primero, para el caso de 2008, a pesar de la crisis que se presentaba en Estados Unidos, nos muestra que hubo igual un incremento en el consumo privado, que fue netamente interna, aumentó en 12,3%, y también estos, de igual forma se ve el incremento de los precios. Por ejemplo, en el caso de que es vestido y calzado, aumentó en 0,40%. Este incremento de precios ocasiona un aumento en la inflación subyacente, que pues para el año 2007 su promedio anual era de 1,95% y pasó a ser en 2008 de 4,57%. Ya en el caso del 2022, aún viendo algunos efectos de la pospandemia, nos muestran que también hubo un incremento del consumo eh, que fue de 3,6% con respecto al 2021. Y de igual forma también hubo un aumento en los precios. Por ejemplo, para el sector de calzado y vestimenta, su incremento fue de 0,30%. Y pues ello ocasionó una elevación también en la inflación subyacente, que terminó siendo de 5,7% al final del año 2022. Continuando, vamos a analizar la demanda interna consumo privado de los años 2003 a 2023. En este caso, como se observa en la gráfica, ha tenido un comportamiento principalmente creciente, salvo en los periodos del 2009, que se vio afectada básicamente por la crisis financiera global, y en los años 2020, 2021 y parte del 2022, que se vio afectada por la pandemia principalmente. En este caso, el PCR, en el primer trimestre del año 2020, menciona que el consumo disminuyó, como ya lo había mencionado, principalmente por la pandemia, pero para el segundo trimestre del 2022, si lo relacionamos con la inflación, este llegó a ser un 8,5%, lo que se contrasta con lo ya mencionado, que disminuye el consumo, ¿no? En ese periodo. Luego continuamos con el PBI. Aquí también se puede observar básicamente un comportamiento similar al consumo, ya que en el periodo 2009 y 2020-2021 hubo una recesión económica, se podría decir, ya que el PBI disminuyó en ese tiempo, por las mismas razones, que sería la crisis financiera en el 2009 y en el 2020-2021, parte del 2022, a consecuencia de la pandemia. Como observamos aquí, en el periodo 2010-2019 se observa un crecimiento y se mantiene hasta llegar al periodo de la pandemia, el lapso en el tiempo en el que el PBI disminuye en un 11,1%, y de la misma manera el consumo en este periodo disminuye en 10,1%. Luego tenemos la tasa de desempleo. En este caso vemos
una fluctuación bastante constante, o sea, no tiene una fluctuación súper grande, está entre 4%, 4 punto tanto por ciento, hasta llegar al año 2019. Y de ahí se da hasta el año parte de 2022, vemos que la tasa de desempleo se incrementa, y esto se da a raíz, pues, de la pandemia. Como observamos en este análisis, a lo largo de los 20 años, la tasa de desempleo ha tenido un comportamiento fluctuante de entre subida y bajada del 2003 al 2005, y las partes que rescatamos es que en el 2020 la tasa de inflación subió a 7.2% de lo que era 3.4%. Para años siguientes, posteriores a pandemia, la inflación disminuyó gradualmente, al igual que se observa un crecimiento del PIB como se muestra en la gráfica. Le doy pase a mis compañeros para que continúen con las conclusiones. Conclusiones específicas. Vamos a dar algunos puntos muy importantes. Como principal conclusión, después de analizar las variables macroeconómicas como inflación y consumo, se concluye que la inflación impacta negativamente en el consumo, no necesariamente en ese sentido. De las personas observando en el gráfico el desempleo, los agentes debajo de percibir los ingresos y a la vez la tasa de inflación agravan el consumo. También podemos ver en el gráfico 1, muestras fluctuaciones significativas en el índice del precio al consumidor a lo largo del tiempo, lo que podría indicar un entorno económico inestable con precios variables para los consumidores. Además de poder informarles recomendaciones, la parte de recomendaciones, monitorear de cerca las tendencias del IPC de estos años en Perú y considerar las políticas económicas para estabilizar los precios. Adicionalmente, evaluar las causas detrás de las fluctuaciones y tomar decisiones informadas. Gracias.